Shalom, queridos amigos, yo soy la doctora Annette Pierre, bienvenidos a Shombrim Laboker. El día de hoy tengo el gusto de compartir con ustedes una idea completamente original sobre la parashá de esta semana, que es la parashá Kitetse, y la semana que entra se lee la parashá Kitabo. En general son parshiot que tienen muchísima información. Por ejemplo, la parashá Kitetse es una parashá que contiene 70 leyes, alajot de la Torá, y es una parashá que contempla temas complejos y temas sumamente interesantes. Y la parashá Kitabó es una parashá que tiene, por un lado, algo muy bueno, que son los Bikurim, y por otro lado, la parashá más temible de la Torá, porque desgraciadamente tienen las Klalot, que son las maldiciones, que desgraciadamente parecen como que sí se han cumplido. Pero voy a ponerme atención muy particularmente en la dinámica que existe entre estas dos parshiot. Gracias a un shiur que escuché de un rabino, que es mi maestro, que es el rabino Ginsburg, en hebreo, pude comprender algo muy interesante de la dinámica que hay en estas dos parshiot. La parasha Kitetse, la palabra Kitetse es cuando salgas, se refiere a Kitetse la Milhamá, cuando salgas a la guerra, que tiene un elemento muy interesante, pero principalmente el concepto quítetse, es salir, es una cuestión muy masculina desde el punto de vista de lo que es Kabbalah de género. ¿Por qué? Porque masculino y femenino no son, y no se refiere a mujeres necesariamente ni a hombres, sino siempre el género es algo mucho más grande y mucho más dinámico que el sexo, que nada más son características sexuales secundarias. El género representa básicamente algo que desde la creación está en pie. Toda la creación está afectada y está formada por el concepto de género masculino y femenino. Y en Kabbalah, masculino se refiere a cualidades externas, extrovertidas, hacer, cambiar, etcétera. Por lo tanto, el concepto de kitetse es un concepto completamente de índole masculina. Y es no nada más que los hombres son los que van a la guerra, y no nada más es que cuando salgas, que significa una energía de la columna derecha, que es la energía que sale, es la energía extrovertida, es la energía activa. Y la otra versión es que la palabra kitabo significa cuando vengas. Entonces, una es cuando salgas, es la energía masculina, y por otro lado tenemos este elemento de la energía femenina, que es cuando llegues, cuando vengas. Cuando vengas se refiere cuando llegues a la tierra de Israel. Cuando llegas a la tierra de Israel, es muy claro que es el final del Éxodo, que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, Moshe lo está repitiendo, el pueblo de Israel, cuando llega a la tierra de Israel, tiene que tener cierto comportamiento. Obviamente se espera del pueblo de Israel un comportamiento moral, ético, maravilloso, y que traigan, que trabajen la tierra y que traigan las primicias, que traigan los primeros frutos. Ese es el como lo que va a cerrar todo el concepto del Éxodo. Desde esta perspectiva, la parashá Kitetse es masculina en naturaleza. Y la parashá Kitabo es una parashá de entrar, venir, introyectar la energía pasiva. Es lo que en Kabbalah se llama la energía femenina. Por lo tanto, juntos, como un binomio, tenemos a estas dos parshiot como el ir y el regresar. La parte masculina y la parte femenina. Ahora, esto lo tenemos en toda la creación. Toda la creación está permeada de estas dos fuerzas. Y esto es algo interesantísimo que debemos de darnos cuenta. Por ejemplo, el Shabbat. Nosotros tenemos que la creación misma se llevó a cabo en 6 etapas. Ni siquiera lo vamos a llamar días porque son 6 etapas. Durante los 6 etapas o días que se desenvolvió la energía de la creación, a esos 6 días se le consideran días o etapas masculinas, porque como acabamos de decir, se espera que lo masculino sea lo que cambia
lo que se va transformando, lo que básicamente era luz, ahora ya es agua y ahora es plantas y después ya son las luminarias y después son los animales y finalmente el hombre y finalmente la mujer. Y eso es el 6 días. Pero la creación no se llevó a cabo en 6 días. La creación se lleva a cabo en 7 días. Por lo tanto, ¿qué es este séptimo día? ¿Qué celebramos el séptimo día que se creó? Y es muy importante decirlo, y lo he dicho en muchas ocasiones, que el séptimo día es un día de menujá. Menujá es un día de reposo, es un día de contemplación y es un día de integración. ¿A qué me refiero con este sistema? Porque este sistema va a permear todas nuestras vidas, la historia, el tiempo, el espacio. Básicamente, los 6 primeros días de la creación son una energía masculina, cambiante, y el séptimo día, que es el día de Shabbat, es el día que se integra. Es el día donde lo masculino y lo femenino entra en contacto. Este es un ejemplo que obviamente permea toda la naturaleza, inclusive a nivel atómico tenemos que hay electrones que son energía negativa, que es la energía femenina en este caso, protones, energía positiva, energía masculina en este caso. Por lo tanto, de ahí toda la materia, todas las formas de vida contemplan lo masculino y lo femenino. Este es un ejemplo muy interesante, pero básicamente esto lo mismo sucede en leyes como la Shemitah. La Shemitah es el año sabático, que trabajas la tierra 6 años y el séptimo día la dejas descansar. El Yobel, el jubileo, vas a hacer 7 ciclos de Shemitah y vas a tener un año, que es el año 50, que es un año de liberación, que es un año de retorno, de integración, de cambio social. Y este es un fenómeno que sucede todo el tiempo en nuestra Sagrada Torá y simplemente lo estamos tratando de entender bajo la lupa de las Parshiot, Tetzé, la masculina, y Kitabó, la femenina. Y por lo tanto, quiero explicar algo que va más allá que las mismas Parshiot. ¿De dónde nosotros tenemos este concepto tan claro del género? Y básicamente es increíble lo que voy a decir, pero el género lo aprendemos de las cualidades divinas. Nosotros solemos pensar que Dios es un hombre, porque solemos pensar que es masculino, porque Dios crea y porque Dios es el rey, es Melech y es el Boreolam. Y bueno, sí, definitivamente tiene cualidades masculinas, sin duda alguna, pero también Dios tiene cualidades femeninas. Y esto no significa que Dios sea hombre o sea mujer, porque obviamente Dios no es hombre y no es mujer y se encarna y no tiene nada que ver con lo que nuestra imaginación corta podría explicar. Pero lo que sí les puedo decir es que en el hebreo no existen cuestiones neutras. O algo es masculino o algo es femenino. O hay atributos masculinos o hay atributos femeninos. Y Dios es la perfecta armonía entre atributos masculinos y atributos femeninos. Y esto es precisamente lo que es el nombre de Dios de 4 letras. Cuando nosotros vemos el nombre de Dios de 4 letras, sorprendentemente, estas 4 letras es Yud, que es una energía masculina, que es la energía de Jochma, de Atzilut, la energía explosiva. Tenemos el Hei, que es Binah, que es esta energía integradora, entendimiento. Tenemos el Baf, que vuelve a ser masculino, con sus 6 cualidades o midot emocionales. Y finalmente tenemos la Hei, que es Malhut, que es donde se integran las cosas a nivel físico. Por lo tanto, esto está inmerso en la creación, está inmerso en los rituales y está claramente en estas dos parshiot. Tenemos la fuerza masculina de Kitetse, la fuerza femenina de Kitabo. Esto es algo muy importante mencionar porque en este momento quiero mencionar un comentario que a mí personalmente me afectó completamente mi vida y mi forma de entender qué es el mundo y qué tenemos que hacer en este mundo. Un rabino que nació curiosamente en el mismo pueblo donde era mi abuelito paterno, que era una provincia, un pueblito pequeño en Lituania llamado Shauli.
Este rabino se llama Rav Shlomo Elioshiv. Rav Shlomo Elioshiv escribió un libro que se llama Leshem y Ahlamá, y entonces a él se le conoce como el Bala Leshem, el dueño, el amo de Leshem. Y en este libro, el Bala Leshem, Rabbi Elioshiv, trata de explicar cómo es posible que hay mal en el mundo, siendo que Dios es un ser de donde define el bien, es bien, y todo en Dios es bien. Muy difícil para la creencia monoteísta, particularmente para la teología hebrea, poder explicar la presencia del mal en el mundo, porque definitivamente si Dios es bien y Dios es la fuente de todo, ¿cómo se genera el mal? Obviamente para esto necesitaría un masterclass de muchas horas, pero quiero explicar específicamente lo que dice el Balaleshem. Y el Balaleshem dice lo siguiente: el mal en este mundo se gesta y se genera por el desbalance que hay entre fuerzas masculinas y fuerzas femeninas en la creación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros leemos, Bereshit, Génesis, y de pronto vemos cómo Dios creó y cómo crea al hombre, que es, digamos, que la corona de la creación, de repente dice, nace Adán, creamos al hombre, Meinu, a nuestra imagen, Kedmuteinu, a nuestra semejanza, Zahar unekeba bara otar. Significa Zahar, masculino, femenino, fueron creados. Por como está escrito, por el tipo de gramática, por el tipo de comentario, los Jajamim se dieron cuenta que esta creación de Adán es una creación en donde Adán era, la definición de Adán era masculino y femenino simultáneamente. Fuese como un hermafrodita. Puede ser que este hombre no existió desde el punto de vista físico, pero el concepto de Adán, hecho a imagen y semejanza divina, es cuando lo femenino y lo masculino están en perfecto equilibrio. Y básicamente, en el segundo relato de Breshit, en la sección de Eile Toldot Hashamayim Baaretz Vayibaram, que es el segundo párrafo, básicamente ahí dicen, Lotov Eyot Adam Levado, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice, hagámosle un Ezer Kenegdo, hagámosle una ayuda en su contra para que lo acompañe. Entonces la pregunta es, no que eran hermafroditas, no que era hombre y mujer simultáneamente, porque acá dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, aparentemente, esto es un tema muy complicado que obviamente trasciende esta clase, pero aparentemente estos elementos femeninos y masculinos se tuvieron que separar. El Arizal lo llama un momento muy particular, donde separa a Dios casi de manera incisiva lo masculino de lo femenino. Y resulta que cuando separas a lo masculino de lo femenino, sucede que lo masculino, como es extrovertido, como es lo de afuera, queda igual o muy similar a como era. Pero cuando separas lo femenino, como lo femenino es lo interno, lo secreto, lo escondido, y no tiene la parte aparentemente de afuera, queda una desproporción que Dios creó de manera intencional entre lo masculino y lo femenino, quedó desproporcionado. Lo masculino quedó prácticamente igual y lo femenino quedó disminuido. Y esto es verdad porque esto es lo que va a hacer que la creación tenga dinamismo. El que haya un balance hace la imposibilidad de crecer. Cuando nosotros encontramos balance en nuestras vidas o estabilidad en nuestras vidas, muchas veces como que nos estancamos. Intencionalmente Dios creó este desbalance para crear algo inestable, y esa inestabilidad hace que sea posible un dinamismo en la creación. Y por lo tanto, el dinamismo se supone que ahora lo femenino tiene que luchar y tiene que pelear y tiene que trabajar por llegar a la altura de lo masculino. Dice el rabino Rabbi Elioshiv, el Balaleshe, que esta desproporción entre lo masculino y lo femenino es lo que origina el mal en el mundo. Entonces,
definitivamente, si queremos trabajar contra el mal en el mundo, que se puede manifestar como enfermedad, carencia, pobreza, ignorancia, todo lo que vemos como mal y tiene categoría de mal, proviene de esta fuente de desbalance de lo femenino y lo masculino. Y por lo tanto, si queremos luchar contra el mal, tenemos que luchar francamente por elevar lo femenino a la altura de lo masculino, como dice el Arizal, que queden coronilla, coronilla, pies con pies, en igualdad. No más, no menos. Y cuando nosotros logremos llevar a cabo de manera sostenida y no violenta una elevación de los elementos femeninos en la creación, entonces la creación entrará en un estado de armonía y venceremos el mal en el mundo. Yo sé que esta es una clase que no se esperaba, y yo sé que no se esperaba en esta clase porque esta es una clase puntual de un tema que quiero sembrar en sus mentes para que empecemos a pensar en nuestras vidas diarias y en nuestro entorno, cómo podemos mejorar esta situación. Así que bueno, me despido de ustedes, les deseo un cordial shalom, les deseo que tengan un Shabbat Shalom Umeboraj. Esta clase vale por dos, porque hablamos de Kitetse y hablamos de Kitabo. Y recordar que mientras podamos lograr este elemento de ir, de regresar, de dar y de recibir en perfecta armonía, tendremos, por supuesto, un mundo mejor. Así que bueno, eh, antes de despedirme, les pido y les sugiero que nos sigan apoyando con suscripciones, con comentarios, con likes y también con sus donativos que son importantes para que este canal y estas ideas se sigan difundiendo de la manera que lo hemos hecho. Les saluda cordialmente la doctora Annette Pierre, deseándoles a todos salud y felicidad en todo. Gracias.